Estamos conociendo las grandes religiones no cristianas, las grandes religiones mundiales, además del cristianismo, y hacer una comparativa entre ellas y el cristianismo desde una perspectiva bíblica evangélica. Y el tema que nos ocupa el día de hoy es la fe Bahá'í. La fe Bahá'í. Si usted quiere una copia del resumen de las notas para los alumnos, puede solicitarla vía correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com para que pueda seguir mientras miramos los apuntes en pantalla, al igual que mis alumnos que están compartiendo aquí la clase en esta oportunidad. Bueno, vamos pues aquí a nuestros apuntes para conocer hoy la fe Bahá'í desde una perspectiva bíblica evangélica. Vamos a ver aquí, primeramente, podemos ver el logotipo de esta religión, que es una estrella de 9 puntos. El 9 es muy importante para ellos y cada una de las puntas encierra una de las grandes religiones mundiales. Ustedes y yo ya hemos visto a esas alturas muchas de estas religiones. Observen, por ejemplo, ahí está el símbolo del Islam. ¿Observan eso? Obviamente el símbolo del cristianismo, el judaísmo, la religión que vimos la semana pasada, el jainismo, ¿se acuerdan? También hemos visto el sintoísmo, el sikhismo, el hinduismo y el budismo. Todas las religiones que ya hemos visto hasta ahora van a entrar en una especie de embudo filosófico y religioso en esta propuesta que se ha llamado a sí misma el bahaísmo o la fe Bahá'í. Y ese mismo es su logotipo y como pueden ver lo pusieron a la cabeza de todas las demás religiones porque según ellos es la que abraza todas. Empiezo entonces aquí viendo nuestros apuntes. Dice, la fe Bahá'í es una religión relativamente joven entre las grandes religiones mundiales. Apenas se acerca a sus primeros 200 años. Es una derivación del Islam, pero reclama ser la forma más madura de todas las religiones, no solamente del Islam. Aunque nace del Islam, dice que abarca a todas las religiones. Y ya vamos a ver los detalles en unos minutos. Sus aspiraciones son universales. Y aunque su crecimiento ha sido comparativamente lento, se ha mantenido constante. El nacimiento de esta religión ocurrió en el país que hoy llamamos Irán. Y ahora ya se encuentra presente literalmente en todos los países reconocidos por las Naciones Unidas. Su sede mundial actualmente radica en el país de Israel, en la ciudad de Haifa, como vamos a ver enseguida. Comencemos haciendo un breve recuento de la historia de la fe Bahá'í. Todo comenzó a principios del siglo XIX, es decir, en la primera mitad de los 1800, cuando en el país de Irán un hombre llamado Ali Muhammad Shirazi, él dijo ser el Bab, es decir, la puerta en el idioma de ellos. Eso aludía a un personaje profético que se menciona en el Corán, que supuestamente iba a ser el precursor de la llegada de una especie de el profeta final, un pseudo-mesías que se menciona en el Islam, que en el Islam se conoce como el Mahdi. Bueno, él era el precursor, supuestamente, hay una representación visual de el Bab. Él fue como quien dice el Juan Bautista del nuevo profeta del Islam que estaba por llegar. Empezó a recolectar popularidad y conforme fue creciendo el número de sus seguidores, finalmente cuando ya tenía una gran cantidad de discípulos, los islamistas radicales que vivían en su entorno lo arrestaron, lo encarcelaron por una temporada y después lo sacaron y lo fusilaron. Y así fue el fin del Bab. Pero uno de sus seguidores, llamado Mirza Hussein Ali Nuri, que había creído en su mensaje, él llegó a convencerse a sí mismo de que él era el profeta, el Mahdi, de quien el Bab hablaba. Así que en el año 1863, después de que ya tenía algunos años de ser el líder de los seguidores que habían quedado del Bab, él se cambia el nombre y se empieza a llamar a sí mismo el Baha'u'llah para convertirse oficialmente en el profeta y cabeza de la nueva religión que acababa de comenzar. En el bahaísmo está prohibido tener representaciones de él en público.
Lo consideran hoy en día, un personaje sagrado que no se debe mirar a los ojos ni siquiera en pintura, porque eso es una forma de mostrarle reverencia, dicen ellos. Pero como nosotros no somos bahaístas, pues podemos ver la ilustración sin ninguna preocupación. Bueno, este hombre fue un hombre muy productivo en cuanto a literatura. Él escribió más de 100 obras, entre libros y folletos y tratados, para darle una nueva conformidad a la religión naciente. Pero como suele suceder, pues envejeció y cuando finalmente fallece, entonces él designa a su hijo como el nuevo profeta y aquí se empieza a gestar una dinastía. Entonces el hijo de el Baha'u'lláh, que se llamó Abdul-Bahá, toma el liderazgo y se convierte en el sucesor. Aquí hay otra representación de Abdul-Bahá ya cuando era mayor de edad. Y fue durante el liderazgo de este personaje que la fe bahá'í se consolida y empieza a llegar a otros países afuera de la frontera. Y uno de los primeros blancos, uno de los primeros targets, decimos, uno de los primeros lugares a donde ellos querían llegar era los Estados Unidos de Norteamérica. Así que durante el periodo de este personaje llega el bahaísmo a los Estados Unidos, compran una propiedad en la ciudad de Chicago y ahí se establece la sede nacional estadounidense de la nueva religión. Construyen un templo multimillonario, muy lujoso, que ya vamos a ver ilustrado más adelante, y se establece entonces en el continente americano la primera sede oficial de esta religión. Finalmente muere y a su vez deja a su hijo el liderazgo de la religión, que era obviamente el nieto del Baha'u'lláh, y se llamaba, mejor dicho, porque ya tampoco vive, el Shoghi Effendi. Shoghi Effendi fue el nieto del Baha'u'lláh. Aquí podemos ver una foto de su imagen cuando era joven. Y a este hombre se dio cuenta que para que su religión se expandiera debía multiplicar su liderazgo, así que él conforma un grupo de líderes que él llamó las manos de la causa de Dios. Así le puso a este grupo, que en su mejor momento de la historia este grupo llegó a tener 100 miembros y ellos se encargaron de la movilización y propagación del bahaísmo alrededor del mundo. Aquí hay una foto del primer grupo, del grupo más temprano de las manos de la causa de Dios, formado por Shoghi Effendi. Bueno, este grupo logró multiplicar la presencia del bahaísmo en múltiples naciones alrededor del mundo, pero eventualmente los integrantes se hicieron ancianos y al no ser reemplazados, el grupo de las manos de la causa de Dios vino a ser reemplazado eventualmente por un nuevo grupo llamado la Casa Universal de Justicia, al que se le construyó un santuario especial para su centro de operaciones y actualmente sigue siendo este grupo el cuerpo gobernante de la religión. Ahí podemos ver una imagen de sus oficinas centrales en el norte de Israel. Y así entonces es que el bahaísmo sigue siendo gobernado hasta el día de hoy. Como ya mencioné y repito ahora, la sede mundial se encuentra en la ciudad de Haifa, en Israel, y ahí mismo fue sepultado el Baha'u'lláh, sobre cuya tumba han construido uno de los santuarios y de los lugares más, por así decirlo, más sagrados en el bahaísmo en la actualidad. Aquí podemos ver una pequeña imagen de ese lugar. Ahora pasemos de hablar de la historia a hacer un resumen de las creencias fundamentales de este movimiento. En primer lugar, el bahaísmo afirma que todas las religiones del mundo vienen del único Dios verdadero, pero que han aparecido en forma de capítulos geográficos e históricos para la humanidad, de los cuales, dicen ellos, el bahaísmo es el último capítulo, el que lo supera a todos. Obviamente, desde esa perspectiva, número 2, el Baha'u'lláh entonces ha venido a ser para ellos la más sofisticada y completa encarnación de los nombres y atributos de Dios en la humanidad.
es el equivalente a decir el Mesías en su movimiento. Para ellos, los escritos del Bahá'u'lláh son inspirados por Dios. Y no solo los suyos, pero también los de su hijo y los de su nieto. Bueno, en el bahaísmo, cada ser humano progresa espiritualmente por medio de diferentes actividades, especialmente a través de servir al prójimo. Y a medida que se progresa espiritualmente en el bahaísmo, entonces dicen ellos que las cualidades de la divinidad se van adquiriendo por un individuo para calificar a la eternidad. Los bahaístas creen que Dios es uno y que es invisible, lo mismo que dice el Islam, ¿ok? Como una de las grandes religiones monoteístas del mundo, siendo un hijo del Islam, el bahaísmo afirma que hay un Dios invisible que es creador de todo y que este Dios se ha manifestado en forma humana a lo largo de las generaciones para guiar a la humanidad a través de 9 personajes que encarnan la manifestación de los nombres y de los atributos del Dios del bahaísmo. ¿Y cuáles fueron esas 9 manifestaciones humanas según el bahaísmo de su Dios? Para ellos, entonces el primero de ellos fue Moisés, que fue, como quien dice, la cabeza del judaísmo oficial. Aunque Abraham es el padre del judaísmo, se puede decir que Moisés es el padre religioso del judaísmo, y ellos dicen que Moisés fue la encarnación de su Dios. Segundo, dicen que fue Buda en el budismo. Después Zoroastro para las religiones antiguas que estaban en Media y en Persia, en el lugar donde nació esta religión. Después dicen que Confucio fue la 4ª manifestación de la divinidad entre los hombres. Después Jesucristo obviamente tenía que entrar para representar al cristianismo. Y después del cristianismo venía el Islam, así que Mahoma sería la 6ª encarnación. Pero el hinduismo, ¿dónde quedó? Entonces aquí incluyeron a Krishna y después el precursor del Bahá'u'lláh fue el Bab, según ellos la 8ª manifestación de la divinidad. Y la última y final de todas, el Bahá'u'lláh. Por eso en el bahaísmo el número 9 tiene un significado muy especial. Es un símbolo para ellos de la plenitud espiritual y religiosa, y es muy usado el número 9 a la hora de construir sus edificios. Los edificios normalmente van a tratar de poner el 9 en alguna de sus formas, ya sea arquitectónicas o artísticas. Así que incluso el logotipo de ellos debe de ser de 9 puntas, por esa razón. Siguiente creencia del bahaísmo. El bahaísmo enseña que todas las religiones contienen un grado de verdad, pero que ninguna contiene toda la verdad, excepto una. Ya se imaginarán cuál, ¿no? Pues claro, ¿qué iban a decir ellos? El bahaísmo. Para ellos es la única que dice toda la verdad. El bahaísmo tiene un firme respeto por la naturaleza. Ellos creen que todas las razas son iguales, que son activistas en cuanto a la intercesión a favor de la justicia y de la prosperidad de todos los pueblos y de todas las comunidades. Ellos son muy activos socialmente hablando para el beneficio de las comunidades donde tratan de infiltrarse. Son activistas también de la búsqueda de la unificación global de las razas, de las lenguas, de la civilización, de la religión, con base en el amor, la paz y la fraternidad. Dicen ellos, miren qué bonito se oye todo eso, ¿no? Pero obviamente ellos dicen todo debajo de una sombrilla que se llama el Bahá'u'lláh. Así que ellos son una especie de movimiento ecuménico, pero debajo de su propio liderazgo. Ellos toleran las enseñanzas de todas las religiones. Para ellos al decir ellos que estos líderes de las religiones mundiales fueron manifestaciones de su Dios, entonces no hay razón por la cual descartar ninguna de sus creencias. ¿Y cómo hacen ellos cuando hay contradicciones? Pues ellos dicen que esa era una manifestación primitiva de la religión verdadera, pero que ahora la religión ha sido consumada en el bahaísmo, por lo tanto eran como manifestaciones infantiles en comparación con la fe bahá'í, que supuestamente es la expresión madura de la verdad.
los bajaístas tienen una expectativa escatológica que llaman la gran paz, donde ellos creen que un día todos los pueblos van a vivir unidos, por siempre felices, en un mundo civilizado, en una utopía urbanizada global, en donde todos van a terminar hablando la misma lengua y practicarán la misma religión. Ya se imaginarán cuál, pues el bajaísmo, ¿verdad? ¿Qué otra iba a ser? Bueno, entonces ahí tenemos más o menos un resumen de sus principales creencias. Ahora, una cosa son las creencias y otra cosa son las prácticas para ellos. ¿Cómo traducen muchas de estas creencias en la práctica en la fe Bahá'í? Bueno, si tú quisieras ser miembro de la fe Bahá'í, cosa que no te recomiendo porque es una religión que contradice la Biblia, tú tendrías que profesar fe en las enseñanzas del Bahá'u'lláh. Tú tendrías que aceptar que el Bahá'u'lláh es el mensajero divino para esta generación y todos sus escritos tendrías que aceptarlos como inspirados, cosa completamente inferior al cristianismo. Porque las Sagradas Escrituras tienen lo más temprano casi 2000 años de antigüedad, fueron escritas por múltiples autores, no tienen contradicciones y han pasado la prueba de fuego de 2000 años de persecución y de análisis histórico, geográfico, arqueológico y teológico. Las escrituras judeocristianas no tienen parangón, no tienen comparación en el mundo de las religiones. Aunque todas las religiones, grandes religiones no cristianas del mundo, pretenden competir con la Biblia, la verdad no le llegan ni a los talones. Pero bueno, ellos exigen entonces una conversión al Bahá'u'lláh y a los escritos, sacramentos, ritos y estatutos de especialmente los primeros 4 líderes de su religión, o sea, del Bab, del Bahá'u'lláh, su hijo y de su nieto. Para ellos la oración en las casas es una práctica muy importante, los llaman ellos los Mashrik Adkar, que se traduce lugar de la alabanza de Dios. Para ellos es una práctica importante y ha sido una estrategia muy práctica de llevar la religión a los barrios y a las comunidades, especialmente pobres de África y de Asia. Esos lugares también son centros comunitarios donde se realizan diferentes actividades de naturaleza social, educativa, económica y de salud. Ellos son muy humanitarios. El primer templo que ellos establecieron fue construido en el país de Turkmenistán, que fue una de las antiguas repúblicas soviéticas. Pero el año de 1963 hubo un terremoto que lo dañó de una manera tan grave que mejor lo demolieron porque era imposible de usarlo. Y ahí ustedes pueden ver una combinación de templo con una mezquita musulmana. Ven la herencia cultural ahí en la arquitectura. Actualmente hay lo que ellos llaman templos continentales, es decir, un templo para todo un continente donde se espera que los adherentes de la religión visiten y adoren a su Dios. El de América, el primero que se construyó afuera de su sede en Medio Oriente fue el que ya mencionamos en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, y ahí ustedes pueden ver una pequeña imagen de ese gran templo que ustedes pueden mirar ahí en algún video por internet. También tienen otros templos continentales en Kampala, Uganda, pueden ver ahí más o menos el diseño. Tienen otro en Sydney, Australia. Tienen uno más en Frankfurt, Alemania. Aquí en Centroamérica ya tienen uno en la ciudad de Panamá. En Oceanía construyeron el primero de esa zona del mundo en la isla de Samoa. Y también tienen uno de los más majestuosos templos religiosos, de los edificios religiosos que hay en el mundo, en la ciudad de Nueva Delhi, en India. Como ustedes pueden ver ahí la flor de loto hecha todo un edificio. Las personas casi ni se alcanzan de ver de lo grande que está ese edificio. También en Sudamérica ya construyeron uno en Chile. Y además de los templos continentales, ellos han venido construyendo otros templos nacionales y tienen algunos vistosos, por ejemplo, en Camboya, en Asia, en Colombia, Sudamérica, en Kenia, África, en Vanuatu, en las islas de Oceanía, y también están ya usando uno nuevo
en Papúa Nueva Guinea. En este momento está en proceso de construcción un mega santuario bahaísta en la ciudad de Bajir, India, que es una ciudad muy prominente, y ustedes ya recordarán cuando estudiamos tanto el hinduismo como la religión del budismo y del sikhismo. Esta ciudad es una ciudad en disputa por las grandes religiones mundiales. Y hay otro que está en proceso de construcción en la República Democrática del Congo, en el corazón de África. Bueno, la construcción de uno o más ha sido pospuesta indefinidamente en Irán, donde nace la religión, porque hoy por hoy el Islam sigue siendo una de las religiones más enemistadas con el bahaísmo en el mundo. Así que ellos han querido por años, ya tienen un terreno por muchas décadas en espera de construir un gran edificio en la sede donde nace la religión, pero el gobierno islámico de los ayatolás iraníes no permiten que esto suceda. Bueno, volviendo a las prácticas del bahaísmo, en el bahaísmo los creyentes oran diariamente en privado. 19 días del año los dedican al ayuno. Para ellos hay una cantidad de días en el calendario anual que son santos y tienen que ver más o menos con las fechas importantes en sus primeros profetas. Ellos se abstienen del consumo del alcohol, del uso de drogas, y su ideal es peregrinar cuando menos una vez en su vida a alguno de los grandes templos continentales y, de ser posible, a Haifa visitar la tumba del Bahá'u'lláh. Otras prácticas esenciales del bahaísmo son la meditación, practicar la generosidad y también adoctrinar a sus niños. Ellos están comprometidos con la difusión de su religión y con servir al prójimo en las comunidades. Una peculiaridad también del bahaísmo es la tolerancia por la poligamia. El Bahá'u'lláh tuvo 3 esposas. El bahaísmo observa su propio calendario. Ellos no siguen el calendario juliano o judeocristiano. Ellos han diseñado su propio calendario y obviamente funciona en relación con las fechas importantes del origen de su religión y de la vida de sus profetas. ¿Cuáles son los escritos sagrados del bahaísmo, por mencionar algunos? Bueno, ya dije que los escritos sagrados son los que produjeron el Bahá'u'lláh, Abdul Bahá, Shoghi Effendi y el profeta preparador de todos, que fue el Bab. Sobre todo los del Bahá'u'lláh, quien fue el más prolífico de todos ellos, desde los 4 primeros profetas, ya dije que él ha producido más de 100 obras, de las cuales destacan las siguientes. El que llaman el libro santísimo, que en el idioma árabe es Al-Kitab al-Aqdas, contiene leyes para gobernar el bahaísmo. El segundo libro más importante se llama el libro de certeza o Kitab-e-Iqan. También entre sus obras sobresalientes se cuentan las palabras ocultas, los 7 valles, oraciones y meditaciones, el llamamiento del Señor, de las huestes, el tabernáculo de la unidad, gemas y misterios divinos y obviamente la Biblia para ellos, siempre y cuando coincida con los escritos del Bahá'u'lláh, así que la tienen que interpretar alegóricamente para que eso ocurra. Otros libros importantes de ellos son el de Abdul Bahá, el hijo del Bahá'u'lláh, La sabiduría, y de Shoghi Effendi, el nieto del Bahá'u'lláh, escribió El llamado a las naciones, La meta del nuevo orden mundial, escuchen eso. Uno que se llama Dios pasa y el libro El desenvolvimiento de la civilización mundial. Actualmente el bahaísmo en el mundo tiene al menos 8 millones de seguidores. Los grupos locales se llaman en su religión asambleas espirituales, se dispersan, están en todo el mundo representados y se calcula que son unos 24,000 comunidades locales alrededor del mundo. Cada una de ellas es gobernada por una asamblea espiritual nacional formada por 9 miembros. Recuerden que el 9 es el número clave para ellos. Y ya, como lo dijimos antes, están presentes en los casi 200 países del mundo. Si hiciéramos un resumen de los errores del bahaísmo desde una perspectiva bíblica evangélica, podríamos mencionar algunos como estos. El bahaísmo, en primer lugar, descontinúa la Biblia como la palabra de Dios y la reemplaza
por los escritos de sus profetas, especialmente del Bahá'u'lláh, típico de las religiones. Y yo les recomiendo que regresen a ver los videos de las clases que se llaman Errores doctrinales de las sectas y de las religiones. Porque ahí vimos con lujo de detalle, con versículos de la Biblia, la respuesta a este que es uno de los típicos errores de las religiones falsas. Es decir, la descontinuidad de la Biblia para ser reemplazada por otra fuente de autoridad. Niegan la Trinidad. Ellos dicen que el Bab y el Bahá'u'lláh eran profetas, pero lo cierto es que ellos fueron profetas falsos, porque hicieron varias predicciones que no se cumplieron. Ellos dijeron que en su tiempo iba a llegar la justicia y la paz, y eso nunca llegó. En lugar de venir la justicia y la paz que ellos profetizaron, lo que vino fueron la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial, con lo cual quedó demostrado, y esto sin contar las demás guerras, que ellos son o fueron unos falsos profetas. El Bahá'u'lláh es considerado en el bahaísmo, otro de los gravísimos errores, superior a nuestro Señor Jesucristo, lo cual es una blasfemia, obviamente. También un grave error es que el bahaísmo no solo rechaza a Cristo como el único Hijo de Dios, sino que descontinúa también su obra expiatoria, su muerte y su resurrección. En el bahaísmo Jesucristo no es intermediario para nadie entre Dios y los hombres. Ellos minimizan completamente a Jesucristo, poniendo incluso debajo de Mahoma, no solo del Bahá'u'lláh, pero debajo del Bahá'u'lláh, debajo del Bab y debajo de Mahoma. También rechazan su divinidad, rechazan la resurrección corporal de Cristo, porque ellos dicen que su resurrección fue espiritual, y obviamente niegan el hecho de que Jesús es el único camino que nos lleva a Dios. Para Él es uno de 9 caminos. Y si tú no creyeras en ninguno, con que creyeras en el Bahá'u'lláh, según ellos, estás bien. Lo cual es absolutamente falso. En el bahaísmo, el Espíritu Santo es una energía divina. No es una de las personas de la Trinidad. El Espíritu de verdad para ellos es el Bahá'u'lláh y no el Espíritu Santo. En el bahaísmo, el infierno es simplemente estar distante de Dios. No es un lugar concreto, sino es un distanciamiento. Para ellos, el infierno es no conocer ni vivir bajo la guía de Dios desde la perspectiva suya. La salvación en el bahaísmo es universal. Es decir, ellos creen que finalmente todos se van a salvar y que la salvación es un regalo para toda la humanidad. Si pudiéramos hacer un resumen del bahaísmo, diríamos que es una religión que aspira a la unión de todos los hombres bajo una misma lengua, una misma civilización y una misma religión. Religión que descarta a Jesucristo y al cristianismo para ofrecernos en su lugar un falso profeta que está muerto y sepultado, a diferencia de nuestro Señor Jesús, que ha resucitado y vive para siempre, y que dijo que su palabra no pasará, sino que permanece para siempre. Bueno, aquí tenemos entonces un resumen del bahaísmo desde una perspectiva bíblica evangélica, y en la próxima de nuestra serie tomaremos el tiempo para conocer otra de las grandes religiones no cristianas del mundo. Específicamente vamos a hablar de 2 religiones que se encuentran en la gran nación China. Ahí nos vemos en la próxima de esta entrega.